Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Geraldo Rivera, un tubero más, y en esta vez vamos a hablar sobre la situación de Venezuela ante las reclamaciones del secretario general de la OEA, Almagro. Hoy martes está programada una reunión ante las oficinas de la OEA donde todos los países comparecerán sobre el tema que ha pedido el secretario general del organismo de obligar a Venezuela a liberar los presos políticos y a no desoír las decisiones del poder legislativo. En relación a eso tenemos que decir lo siguiente: que tenga o no razón Nicolás Maduro, lo que podría convenirle bajo las situaciones actuales al pueblo de Venezuela es que Nicolás Maduro acceda a las peticiones de ellos, no importa cuál razón tenga, por el bienestar del pueblo. ¿Por qué digo esto? Porque si él tiene la razón y él persiste en obstinadamente permanecer por encima de toda la presión, él está obligando aún más a su pueblo a vivir la situación en la cual está viviendo. ¿Por qué? Porque la revolución emprendida por Hugo Chávez y hermano hoy de Maduro no ha tenido la capacidad de que en la hora buena que vivieron, en la época de abundancia que vivieron, por los precios favorables del crudo, del petróleo, ellos debieron de haber hecho una economía de que lo mantuviera fuerte y no tan dependiente como están del precio del petróleo. No sabemos ni tenemos información de qué pasó, que siendo un mini imperio petrolero y teniendo una de las reservas más grandes del mundo del petróleo, ellos hayan caído en eso. Pero ya que está la situación, creemos que él debía ceder por el bienestar del pueblo. Ahora, si él va a usar su razón, ¿cómo lo va a hacer? Creemos que en esta lucha él va a perder la vida. Sí, soy extremista, que pienso que podría pasar lo mismo que pasó a Salvador Allende en América del Sur y en Chile, que de una manera u otra lo van a sacar del poder. Ya en otras ocasiones he dicho eso. Ahora, cuando él dice a sus acusadores, que los cuales lo acusan de que la crisis actual de Venezuela es provocada por su ineficiencia, no sé qué por ciento de razón tendré. Lo que sí estoy seguro es que el poder que piensa desplazar, que quiere desplazar a ese régimen de Venezuela, iniciado por Hugo Chávez, fueron capaces de desoír los planteamientos de la OTAN y precisamente de la OEA en el asunto de Irak, cuando dijeron que no era necesario invadir a Irak porque no se había aprobado ninguna de las acusaciones que había hecho contra Saddam Hussein y aquel pueblo. Y ellos, por encima de eso, para coger el control petrolero de Irán, se fueron allá y devastaron el país. Es lo mismo que una gente que fueron capaces de destruir la Torre Gemela, que le costó en el 2000, le costó $400 millones, alrededor de 2.300, 2.500 millones de dólares a la altura de hoy. Hay rumores y sospechas de que ellos mismos, para poder invadir y acusar de ese acto, y de que ellos estaban refugiando allí a Osama Bin Laden, invadir aquel país. Si ellos fueron capaces ciertamente de hacer eso, ¿qué no serán capaces de hacer lo que han hecho con Brasil? Que Brasil se vio en una época que tecnológicamente no tenía nada que envidiarle, se vio como el presidente de un nuevo imperio latinoamericano que estaba proyectándose a ser totalmente independiente del imperio norteamericano. Han despatado la democracia en Haití y han hecho lo que les ha dado la gana.
Entonces, lo mismo si vamos a Bolivia con Evo Morales, ¿qué es lo que está pasando? Es lo mismo. Tienen interés allí porque Evo Morales sacó a las mineras que eran dueños del país. Lo mismo que pasó con Panamá y Omar Torrijos y aquella época en el problema del canal de Panamá, porque echaron fuera a los gringos, cogieron el dominio de sus derechos y de su pertenencia. Eso es lo que está pasando, que en una época determinada de la época, de la década de 1990 para acá, surgieron una serie de países en Latinoamérica que bajo un esquema diferente al de Fidel Castro, trataron de desarrollarse y de liberarse del yugo norteamericano. Y eso es lo que está pasando. Ellos no quieren seguir permitiendo eso. Pero ¿qué ocurre? Mire ahora, ante la reunión, están amenazando a los países latinoamericanos de que tengan cuidado si votan a favor de Venezuela para suspenderle todas las ayudas que supuestamente ellos dan, que no ayuda a nada. No ayuda a nada, es para mantenernos bajo la opresión, para evitar de que nosotros cojamos otra corriente, como la corriente de esos países que hemos mencionado. Entonces, ¿qué es lo que ocurre ahora? La República Dominicana, tenga mucho cuidado, le dicen el cónsul norteamericano, para no cortar todas las ayudas internacionales que se sumen a ellos. Entonces, ¿qué democracia es esta? Si ellos de todas maneras hacen lo que quieran con la OEA, mira Almagro, tienen a Almagro ahí haciendo una charlatanería, lo que a ellos les conviene nada más. Pero independientemente de eso, nosotros creemos de que un abuso, una injerencia total en los países latinoamericanos y los países pobres. Ahora, ¿qué es lo que deben de hacer los países latinoamericanos, pobres y jodidos? Aprovechar la situación que se presenta ahora, óigame bien, y fragmentar la OEA. ¿Cómo fragmentarla? ¿Qué es lo que dice este viejo loco? ¿Usted sabe qué? Que los países latinoamericanos, todos en uno, renuncien de la OEA y hagan un organismo similar con países latinoamericanos, que hagan como hizo Europa, que hizo que su Unión Europea, vamos nosotros a hacer una Unión Latinoamericana, que no tengamos que ver nada con los norteamericanos para irnos independizando de ellos. Miren que cada vez que comienza un siglo hay transformaciones profundas, económicas, políticas y sociales, y estamos en el principio del siglo XXI. Es el tiempo de hacer algo así. Entonces, vamos a dejarnos de eso, de que ya la época de la esclavitud y la colonización terminó de que hace mucho, aparentemente, teóricamente, judicialmente y políticamente, pero es mentira. Entonces nosotros estamos en una posición, ahora mismo estamos en una posición de comenzar a sembrar la base de verdaderamente ser independiente. Porque el más perjudicado en una nación como esa es Estados Unidos, que es que se lucra de los países chiquitos. Nosotros somos los que le hemos dado a ellos la fuerza y la potencia a costilla de nuestros sacrificios, de nuestra sangre, y de ellos abusar en nuestra historia. Entonces, esos sabios latinoamericanos que han servido al imperialismo norteamericano y ahora las circunstancias lo mantienen indeciso y pensando en sus bienes particulares y en su estatus de líder internacional hablado por los norteamericanos, que se quiten la careta, que ya ellos no van a avanzar más de lo que ellos han avanzado, que le dejen eso a una nueva generación, que ya son una generación decadente. Entonces, que antes de irse como generación, que hagan una cosa que lo inscriba en la historia. Porque el asunto del mundo no es un asunto de personas, es un asunto de la raza humana. La raza humana va a permanecer bajo cualquier circunstancia. Lo que van a desaparecer son las generaciones, desde el punto de vista personalizado. La humanidad no va a desaparecer, no va a desaparecer nunca. A la humanidad no le va a pasar como le pasó a los dinosaurios. No, puede ocurrir lo que sea, la catástrofe que sea, y puede perecer de los 7,000 y pico de millones de gente. Puede
hice todo, la mayoría, el 80 o el 90%, pero hay 1.000 millones, 500 millones que van a aprender a vivir abajo la tierra, van a aprender a vivir bajo el mar. ¿Por qué? Porque la raza humana es diferente a toda la creación. Es una virtud que le dio Dios, de aquí, de tener aquí, ahí adelante, tener algo diferente. El lóbulo central, que le da capacidad de la tecnología, de la inteligencia, de inventar situaciones, porque en la naturaleza todos los seres llevan un proceso de millones y millones de años para adquirir un desarrollo o un avance desde el punto de vista anatómico. Pero el ser humano no, el ser humano puede usar la tecnología para crear cosas de un año a otro, de un mes a otro, de una semana a otro, porque tiene la capacidad. Lo que tiene que desarrollarla, eso es lo que pasa. Entonces, este asunto de Venezuela se sigue bajo los esquemas actuales, se va a pique el sistema venezolano, el proyecto de Hugo Chávez, que Maduro no ha tenido la capacidad de mantenerla con la solidez que Hugo Chávez. Usted no ve la casualidad de que todos los hombres grandes de una manera u otra mueren. Mire ahora a Evo Morales, va para Cuba porque tiene problemas de salud. Qué suerte tienen los americanos, que cada vez que aparece un hombre así, como es un asunto personalizado de una persona que se ha destacado y que tiene planteamiento, que ha tenido eco y arraigo en los demás países y están haciendo cosas prácticas en contra de ellos. Oye, de una vez, muerto el perro, muerto la rabia. Qué bien le va. Entonces, esa es la situación. ¿Por qué? Porque no hay una secuencia de líderes así. Por ejemplo, mira el caso, Hugo Chávez partió por la razón que fueran, que no vamos a entrar en ese detalle. Pero ¿quién es que lo ha sucedido? Prácticamente un tipo que ha demostrado, óyeme bien, que tenga la razón o no, no ha podido analizar las cosas, sumarla a favor. ¿Por qué? Porque no tiene la capacidad. No tiene la capacidad, ni hay otro Hugo Chávez en Venezuela. Entonces, desde ese punto de vista, la única razón para ellos subsistir es que haya un nuevo movimiento latinoamericano en el cual un país como Venezuela, con un Hugo Chávez delante, óyeme bien, un país como Brasil, con un Lula da Silva, un país como Bolivia, con un Evo Morales, un país como Cuba, con otro Fidel Castro, no con un viejo chueco ya dispuesto a la muerte como es Raúl Castro, y con un séquito de viejos ya explotados que todavía se van a morir toditos, que rondan alrededor de los 90 años, y no hay sucesiones, no hay reemplazo de calidad para eso. Entonces, ¿cuál es la única solución? Hacer un organismo internacional parecido a la OEA, pero independiente solamente de países latinoamericanos, en el cual Latinoamérica se integre a hacer un mercado latinoamericano en que todos sus productos, toda su tecnología, todas esas cosas comiencen desde cero, porque recursos nosotros no podemos tener. ¿Qué ves? Nosotros podemos tener eso. Nosotros podemos hacer como hizo la Unión Europea, hacer una moneda común latinoamericana, en el cual, oye bien, como dos recipientes de diferentes volúmenes se llenan de agua, van buscando los niveles, de que todos tengan el mismo nivel. Entonces, ¿qué quiere decir? Que los valores de la moneda se van a equilibrar en un punto común en todos los países. Va a ser una moneda como el euro, que camina en Europa entero. Y que los problemas de uno, pero los problemas de uno sean problemas de nosotros, que hay un organismo económico regulador, que no ocurra como ocurrió también en Europa, que hay países que lo dejaron hacer lo que les diera la gana, como España. Que España, después que era un país
con una moneda totalmente y ridículamente devaluada, con la Unión Europea, revivió económicamente, pero los políticos y los errores se los robaron y maladministraron todos los recursos, porque la mayoría de las inversiones supuestamente benéficas que hicieron, las convirtieron en bienes inmuebles, que no producen riqueza, no producen alimentación, no producen sostenimiento, sino que solamente rentabilidad, y crearon tantas bienes inmuebles, que está lleno España de bienes inmuebles, pero está en crisis total. Entonces devaluaron su moneda, entró en crisis, se perdieron desempleo, se perdió todo, y la economía se fragmentó. ¿Por qué? Porque no hubo un organismo que realmente, si hay, oye muy bien, por ejemplo el Banco Central de una república, el que supuestamente regula todas las funciones bancarias, así tiene que haber un organismo internacional que regule, oye muy bien, que desde el punto de vista económico de una unión como la Unión Europea no haya independencia, que quien gobierne no sea el presidente de un país determinado, económicamente hablando, que políticamente, socialmente gobierne su presidente, pero que económicamente gobierne un organismo que busca el bienestar común de la región y la fortaleza de la moneda que se determine. Esa debe ser la política a seguir de los nuevos tiempos. Estamos comenzando el siglo XXI. Tenemos que cambiar la rutina que venimos arrastrando desde el último acontecimiento trascendental que hubo, que fue la Revolución Francesa, en el 1887, 80 y pico. Tenemos que romper esa tradición. Ya tenemos que cambiar. Tenemos 2 siglos patinando sobre la misma cosa. Y los grandes inversionistas y los grandes empresarios nada más se han llevado de lucrarse. Pero tiene que haber renovación en la misma industria, en los mismos medios de producción, teniendo en cuenta los medioambientales, el futuro de las generaciones venideras. No solamente pensar en hacerse los hombres más ricos del mundo y los países más poderosos del mundo, sino en buscar. Esa es una mentalidad humana, pero nosotros tenemos que comenzar a que, aunque las cosas sean una tradición, sean diferentes para las generaciones futuras. Entonces, esa es mi opinión sobre lo que está ocurriendo en Latinoamérica, que solamente es rescate de que los norteamericanos rescatan su dominio total sobre Latinoamérica y que no haya para nadie. Es decir, inventar una nueva dictadura anestesiada, que la gente crea que es libre, que es democrático, pero cuando no le conviene a los norteamericanos tenemos que hacer lo que a ellos les dé la gana. Eso es lo que está pasando en nuestro país. Hasta otra ocasión he llegado aquí. Ok.